Comisión Especial de la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara Alta, y hoy, 13 de noviembre, se continuará con las comparecencias de los 8 candidatos restantes. Esto con el fin de que los senadores realicen el estudio, el análisis correspondiente y determinen quiénes son los aspirantes que cumplen con los requisitos establecidos en la ley. Por ello, yo lo invito a que le dé seguimiento a este procedimiento, quede bien informado a través de la señal del canal del Congreso. Acompáñenos. Buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a reanudar el proceso de comparecencias de candidatas y candidatos que aspiran a formar parte del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El día de hoy es la continuación de la sesión que iniciamos el día de ayer. Quienes integramos la Comisión de Derechos Humanos tenemos la obligación, en función de la convocatoria que define con puntualidad cuáles son los preceptos legales en los que tiene que inscribirse estas entrevistas de quienes aspiran a formar parte de este Consejo. De tal forma que el día de hoy vamos a continuar con 8 propuestas de las 17 que se habían inscrito. Tenemos una información telefónica de que una de ellas, el día de hoy, retiró su candidatura, por lo tanto el día de vamos a solamente atender a 8 aspirantes. Le vamos a pedir por favor al señor secretario de la comisión que haga pasar al doctor Rafael Estrada Michel. Buenas tardes, doctor Michel. Por favor, tome asiento. Creo que es importante mencionar que el doctor Rafael Estrada Michel actualmente es integrante, a punto de concluir prácticamente unos días su comisión dentro del Consejo Consultivo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y por precepto constitucional y el precepto de la propia ley en la materia, él tiene derecho a ser tomado en consideración y eventualmente ratificado para un segundo periodo. Creo que es importante señalar que la comisión decidió invitarle para que usted pudiera platicar con nosotros, en vista de que es una comisión que está recién comenzando sus trabajos en esta legislatura, y quiero mencionarle que sin lugar a dudas su participación en esta entrevista no demerita de ninguna manera su responsabilidad actual en el Consejo Consultivo, de tal forma que ya en una sesión concreta y exprofeso de la propia comisión tomaremos y evaluaremos junto con los demás aspirantes la posibilidad, en el caso concreto suyo, de que pueda ser ratificado para un segundo periodo, como es su derecho y es importante mencionarlo y ratificar. Pues muchas gracias, doctor. Usted sabe que el día de hoy, como informamos, estuvimos discutiendo sin haberlo previsto en el orden del día de la sesión ordinaria de del Senado de la República, la minuta que regresa de la Cámara de Diputados sobre la Ley Federal del Trabajo. Esto nos obligó a estar muchas horas en sesión, recién acabamos de terminar, de tal forma que le pedimos a nombre de la Comisión y del propio Senado unas disculpas por haberlo hecho esperar tanto tiempo. No era una cuestión que pudiéramos gobernar, y nos da mucha pena. Sabíamos que no podíamos regresarles, puesto que estamos obligados por una convocatoria que fue publicada de manera formal, y en esta convocatoria se establecía que el día de ayer y hoy eran los días determinados para realizar estas entrevistas. Entonces, el procedimiento es de que usted pueda participar 3 minutos, le vamos a hacer alguna pregunta y entonces tendrá máximo 5 minutos para que pueda
a su vez contestarlas con toda libertad. Por favor, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, senadora de la Peña. Pues todo lo contrario, yo me disculpo porque traigo un gripón loco y no puedo saludarlos de mano, pero que sepan que es para mí un gran honor comparecer. Nos han tratado muy bien además en estas horas, o sea que no hay ningún motivo de queja, el señor secretario técnico y su equipo, así es que muchísimas gracias, senadora presidenta. Ya les decía yo que es un honor. La pasada legislatura estuvimos tratando de que pudiéramos comparecer las consejeras, los consejeros ante la Comisión de Derechos Humanos y fue algo que se quedó en el tintero, así es que esto viene muy bien porque creo yo que es una oportunidad invaluable de platicar con ustedes acerca de lo que algunos compañeros, algunas compañeras y un servidor creemos que sería muy útil hacer en cuanto al diseño normativo de la Comisión y en concreto de su Consejo Consultivo Ciudadano. Desde el 15 de diciembre de 2009, fecha en que esta Cámara de Senadores me hizo el honor de designarme consejero, pues he procurado trabajar con imparcialidad, con buena fe, de manera crítica, independiente, constructiva, muy consciente de la alta responsabilidad y del gran honor que la legislatura depositó en mí. Creo que, respetuosamente, creo que debe potenciarse la facultad que tiene la Cámara de Senadores de convocar a los funcionarios que por algún motivo consideran que no deben cumplirse o se niegan a cumplir una recomendación de la Comisión. Esta es un arma extraordinaria que, como ustedes saben, vino con la reforma de derechos humanos de 2011 y creo que es un instrumento formidable en dos dimensiones, porque también permite que los funcionarios que no acepten una recomendación defiendan sus puntos de vista frente a los propios funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Cuestión que me parece importantísima porque se logra autorizar, legitimar las opiniones de los propios visitadores y de los propios funcionarios de la Comisión. Y en su caso también escuchar los argumentos de los funcionarios que muchas veces los tienen y son atendibles, sobre todo desde el punto de vista técnico. También me parece que los consejeros debemos rendir cuentas ante ustedes con más frecuencia. Cuentas acerca de cómo estamos cumpliendo nuestro mandato, acerca de las consultas, las recomendaciones que se nos han pasado a aprobación por parte del presidente de la Comisión. Y también sería importante, para efectos de la ley secundaria, que tuviéramos posibilidad de iniciar reformas al reglamento interno. Hoy por hoy solamente podemos aprobar las que nos someta a consideración el presidente de la Comisión Nacional. También llamo respetuosamente a que la ley orgánica secundaria establezca para el Consejo la capacidad de aprobar el ejercicio de la facultad, de la antigua facultad del artículo 97 Constitución en materia de violaciones graves a los derechos humanos, que antes le correspondía a la Suprema Corte, como ustedes saben mejor que yo. Y también el ejercicio o no ejercicio de las acciones de inconstitucionalidad en materia de derechos humanos. Sería importantísimo que estas dos cuestiones pudieran pasar al menos por un voto de carácter consultivo de los consejeros que ustedes han designado. Esto me parece que robustecería el diseño constitucional, que el Consejo justificaría de mejor forma su razón de ser y que se acercaría al Consejo y a la propia Comisión con el Congreso de la Unión, lo cual me parece es el objetivo, la meta, el deseo del diseño constitucional. Y un último punto, si me permiten también sugerir, me parece que en razón de su autonomía, el Consejo Consultivo, que es un Consejo Ciudadano, debería ser el órgano calificador de las peticiones de transparencia que se formulen a la Comisión y en su caso también de resolución de los recursos de revisión en términos del artículo 6º constitucional de la reforma en materia de transparencia y rendición de cuentas. Me parece que es el órgano ad hoc para ello por su propia autonomía frente al funcionariado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por supuesto, me reitero a sus órdenes y muy honrado de que me hayan permitido estas palabras. Muchas gracias, doctor. Por favor, la senadora Mariana Gómez del Campo. Muchísimas gracias, doctor, y nuevamente pues una disculpa por el retraso. Estábamos en sesión y era imposible salirnos. Yo quisiera primero preguntarle por qué la intención de repetir en el Consejo
Consultivo, que esa sería pues la parte fuerte para usted en estos momentos, ¿no? La experiencia, el tiempo que ha estado trabajando en el Consejo Consultivo. Y yo le preguntaría, ¿qué reformas al reglamento interno haría si estuviera en sus manos para mejorar el funcionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que fuera pues más eficiente, más eficaz de cara a los ciudadanos? Gracias. Gracias, senador. Por favor, senadora Laida Sansores. Usted es una persona preparada, además reconocido su trabajo dentro del Consejo, con toda legítimo aspirar a esta reelección. Nada más quisiera preguntarle, me gusta su espíritu crítico, el análisis que hace de las propuestas, cómo enriquecer, cómo mejorar el funcionamiento de la Comisión. También me gustaría saber cuál es la principal virtud del Consejo, así como lo ve, como lo vivió usted hasta ahora, y qué opina de algún comentario que nos hizo uno de los participantes, de los aspirantes, acerca de hay que rediseñar de alguna manera, hay que hacer un trabajo de ingeniería dentro de la Comisión de Derechos Humanos, ya que ha ido creciendo y se han ido sobreponiendo funciones. Por favor, ¿es usted tan amable de contestarnos? Muchas gracias, senadora. Senadora Gómez del Campo, pues es un honor contestar sus preguntas. La intención es robustecer con mayor madurez y después de 3 años de experiencia en el cargo, la visión crítica y el análisis constructivo y de buena fe respecto al robustecimiento de la Comisión y el consecuente fortalecimiento de la garantía efectiva de los derechos humanos en el país. Y esto conecta con la segunda parte de su pregunta, con su segunda pregunta, las reformas al reglamento interno. Me parece que hay una asignatura pendiente en materia de transparencia, a la que ya me referí. Me parece que urge que pongamos al día el reglamento interno con la reforma constitucional, al artículo 6º de la ley fundamental. Creo también que sería muy importante que tuviéramos la capacidad de hacer propuestas motu proprio, senadora, los consejeros, las consejeras, mucho más allá de esperar a que el presidente de la comisión nos consulte. Y también creo que el reglamento debería modificarse en atención a un trabajo que fuera más frecuente, más intenso y de mayor cercanía con el Ombudsman Nacional y con los visitadores. Hay un órgano que se llama el Colegio de Visitadores, creo que funciona muy bien, y sería muy interesante que pudiéramos tener un contacto frecuente con este Colegio de Visitadores, las consejeras, los consejeros. Insisto, siempre de forma constructiva y actuando de buena fe, aunque también de forma crítica y de manera independiente y autónoma, como entiendo es el mandato de esta soberanía. Senadora Sansores, pues también es un gusto y un placer escuchar sus preguntas y responderle. Creo que la principal virtud del Consejo, en lo que a mí me ha tocado como integración, por cierto, han pasado por el Consejo figuras realmente de las que hemos aprendido muchísimo, nada más por mencionar a dos: el maestro Fixamudio, la doctora Graciela Rodríguez, que en paz descanse, ¿no? Y la principal virtud ha sido la preparación, la solidez de las consejeras, de los consejeros y el espíritu crítico e independiente. Yo creo que el ombudsman, el doctor Plasencia, se ha visto beneficiado de ese espíritu de independencia. A veces no les oculto que ha habido momentos tensos, pero creo que ambas partes hemos procurado resolverlos en forma que se robustezca la labor de la propia comisión. Y en cuanto al diseño, la reingeniería del Consejo, bueno, simplemente pensemos que por la reforma de derechos humanos se crea una 6ª visitaduría que conoce, senadora, las cuestiones laborales, y la ley orgánica prevé exclusivamente la posibilidad de que existan 6 visitadurías. Entonces esto ya nos habla de un problema de diseño si siguen creciendo las responsabilidades y las necesidades materiales de la propia comisión. Es un ejemplo nimio, pero hay muchos otros
creo que, por ejemplo, este colegio de visitadores, que incluye a los 6 visitadores generales y a los visitadores que están bajo sus órdenes, podría también solidificarse desde el punto de vista del rediseño institucional. Y me interesa mucho insistir en el punto de que el Consejo revisara, por lo menos resolviera los recursos de revisión en materia de transparencia, o que fungiera de plano como el órgano calificador de los mismos recursos, de las mismas peticiones de transparencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Estaremos en contacto con usted en los próximos días, cuando la comisión en pleno discuta lo que tiene que resolver, y le agradecemos muchísimo su presencia. Mil gracias. Y le reiteramos las disculpas por hacerlos esperar tanto tiempo. Al contrario, yo les reitero las disculpas por no acercarme a saludar. No, gracias. Muchas gracias. Por favor, el secretario técnico que acompañe al doctor Estrada Michel, y que sea tan gentil en pasar Carlos Payán y Belver. Tenemos ya 20 horas y tuvimos... Hola, buenas noches. Don Carlos Payán, bienvenido a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Le pedimos disculpas por las horas que tuvo que esperar. Fue algo que surgió y que no podemos gobernar. Es perfectamente entendible. Sí, gracias por su comprensión. Don Carlos, como usted está debidamente informado, tiene usted, por favor, uso de la palabra en 3 minutos para que nos diga lo que usted desee. Posteriormente haremos algunas preguntas que le solicitamos, sea usted tan gentil en respondérnoslas en 5 minutos. Por favor, haga uso del micrófono. Fíjese que tengo que informarle que del lado de su monitor hay un relojito, si usted puede tomar medidas sobre él para apoyarse, lo puede hacer. Tome por favor la voz. Bueno, en principio quiero decirles que me siento muy honrado de volver a este recinto de la Cámara de Senadores, Pues claro, donde antes yo como senador participé en una comisión como la que ustedes tienen, y me tocó examinar a aquellos que querían participar o que habían decidido y querían estar al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eso me da gusto. Ahora estoy del otro lado, pero quiero decirles que siempre sentí, y en esa época, una preocupación por las gentes que venían a ocupar o que querían ocupar la dirección de la Comisión de Derechos Humanos. Entre otras, o quizá la principal que me preocupaba, era porque salían de la academia para enfrentarse con el diablo. Eso era muy grave, y se asustaban mucho. Me tocó participar antes, al inicio de la comisión, con el doctor Carpizo y con el doctor Madrazo, y fue una experiencia verdaderamente notable, en donde sentí la presión que se hacía contra las gentes que dirigían la comisión y contra mí mismo en algunos asuntos. Yo participé en la comisión como consejero, pero también tratando de desbrozar esta presión que se ejercía contra quienes dirigían la comisión. Esto fue una gran enseñanza, y yo creo que me asusté menos que, pero también me asusté un poco, menos que los que la dirigían. Alguna vez recibí un ramo de flores que decían: hoy te mueres. No me morí, no me hicieron daño. Tampoco era yo paranoico con eso, ¿no? Sabía que eso pasaba, y bueno, pues ahí la fui llevando.
En la comisión, adentro de la comisión, lo que hice fue en realidad participar en algunas cosas. Aventuré, por ejemplo, que para salvar a las instituciones no había que castigar de inmediato a los responsables, sino hacer la amigable composición. Eso fue una participación mía y no siempre dio resultado. Se avisaba a un gobernador que había tal cosa, pero también a veces hacían trampa como si lo hubieran cumplido, y uno tenía que entonces mandar la recomendación. Esa fue una de las tareas. Y alguna vez en algún problema muy delicado que produjo también estas cosas, pues por la información que yo tenía en el periódico, yo tenía a veces, en ese caso tenía mucho más información que la propia comisión, que es el asunto del Llano de la Víbora, que es un desembarco de cocaína en el estado de Veracruz. Entonces, pues yo procuré que se avanzara, perdón, yo procuré que la investigación se llevara a cabo, y yo mismo redacté, le pedí al doctor Carpizo que me dejara redactar la sentencia o la resolución de la comisión. Bueno, cuando hay esa confianza se puede hacer, se puede meter, se puede participar, se puede orientar, se puede boicotear también, que es una cosa que llega a pasar adentro de la comisión. Pero entonces lo que es fundamental es tener una visión abierta, y yo quiero decir que también toda mi vida he participado en esto, lo mismo en el periodismo, lo mismo en las tareas que he tenido, lo mismo en la COCOPA, ¿no? Que era esa mirada hacia abajo con las víctimas, Claro. con los que sufrían una invasión, con los que sufrían un homicidio, con los que etcétera, etcétera, ¿no? Ha sido una vida, la mía, creo, comprometida en defensa de los derechos humanos. Quiero decir, por ejemplo, que en el periódico, cuando sabíamos, un miembro de la asamblea me dijo: estás haciendo un periódico provinciano. Le digo: ¿por qué? Dice: ¿qué tiene que ver lo que está pasando en el pueblo tal? Están los problemas nacionales. Le dije: allá hay una represión. Entonces vamos, investigamos, y en ese momento baja la represión. Muy bien. También lo hice en la COCOPA, visitar un sitio y convencer a los compañeros del PAN y del PRI que fuéramos, porque había estaban molestando a las mujeres, los soldados, o qué sé yo, y íbamos para que bajara toda esa conducta. Gracias, don Carlos. Vamos a hacerle algunas preguntas y le solicitamos que nos conteste, cuando mucho en 5 minutos, al final de ellas. Por favor, el senador Miguel Romo Medina. Oiga, ¿me quiere abrir esto, por favor? Muchas gracias, señora presidenta. Es sin duda alguna que la salud, la educación y la vivienda son derechos contemplados en la Constitución, y veo con mucho agrado que usted, en su larga trayectoria, en su desempeño, fue jefe del entonces Departamento de Crédito del Infonavit. Me parece muy pertinente conocer ahora, en la concepción de los derechos humanos, en el entorno de los derechos humanos, cuál sería su criterio, su visión, en el caso de que, bueno, los trabajadores, como se contempla en el artículo 123 constitucional, tienen derecho, y los patrones la obligación de proporcionar vivienda digna a los trabajadores, pero es a través, obviamente, de un financiamiento. El Infonavit es una institución financiera, pero social, no de lucro, y cuando se presentan frecuentemente y en volúmenes importantes la pérdida de una relación laboral de los trabajadores que han sido acreditados, que tienen un crédito y no tienen la capacidad financiera para cubrir, para pagar, para amortizar ese crédito,
¿cuál sería usted su concepción en el trato a esos trabajadores frente justamente a esa vivienda a la que tienen derecho y su familia? Muchas gracias. Bueno, voy a contestar. Permítame tantito. Conteste su hora final, don Carlos. Primero va a preguntar la senadora Laida Sansores. Don Carlos, yo solamente expresarle, lo recuerdo como compañero legislador, para todos nosotros era y es don Carlos Payán. Usted podría yo decir que es el hombre capaz de hacer de un hoyo una trinchera para trabajar por México, y lo felicito, siempre incansable y con una honestidad irreductible. Estos son un hombre ético, ¿no?, y de valores. Lo felicito y me intriga mucho saber qué le motiva hoy a hacer otra trinchera desde el Consejo para seguir aportando a los derechos humanos en México. Gracias, senadora. Por favor, la senadora Mariana Gómez del Campo. Gracias, senadora. Bueno, pues bienvenido, don Carlos. Es un honor tenerlo en esta Comisión de Derechos Humanos. Y hago segunda la pregunta que le intriga a la senadora Laila. Considero también interesante que usted quiera participar en estos momentos en el Consejo Consultivo. Me parece interesante que nos lo comparta. Y yo quisiera preguntarle cómo contribuiría usted para la protección de los periodistas desde el Consejo Consultivo. Muchas gracias. Por favor, si es tan gentil, don Carlos, en contestar. Ahora sí, tiene 5 minutos. ¿Ya puedo? Ya puede. Mire, en lo del Infonavit tengo dos ideas más o menos claras. Al principio del gobierno de Fox hizo una negociación con el Infonavit y se llevó nuestro dinero para salvar un banco, para no sé qué demonios. Eso ha hecho un padecimiento para todos, incluyo los que querían recuperar los ingresos que nosotros habíamos depositado, que nos habían quitado de nuestro salario. Se lo llevaron para sacar un banco. Cobrar ahora estos dineros es una verdadera penuria. Ahora parece que se ha aliviado. Tuvimos que hacer denuncias, demandar al Infonavit. Yo lo demandé al Infonavit porque no era justo lo que estaba pasando con eso, y ese es un acto criminal que sufrió que cometieron tanto el presidente como el director del Infonavit. Cómo permitir que se llevaran nuestros dineros. No ha pasado con el Seguro Social, por otro lado, pero ese es un acto verdaderamente criminal con nosotros. Eso es una gravedad. Y lo otro, ¿qué pienso con lo de la vivienda? Hay que tener mucho cuidado con el otorgamiento de los créditos, porque no basta la pura construcción de la vivienda y otorgar el crédito, porque nos puede pasar lo que está pasando en España, ¿no? Que no hay dinero para pagar las cuotas, que se quedan sin trabajo el que tiene que ya adquirió un bien de esta. Hay que tener mucho cuidado también, y a mí me parece que esa es la parte débil de todo esto. La otra, pues tiene que ver también con la corrupción, porque yo me acuerdo cuando estaba trabajando ahí, se hablaba que había dinero ahí para la compra de los créditos, y jalaba uno el hilo y lo encontré. Un día lo jalé, lo encontré y vi que había unas gentes que estaban haciendo ese trabajo sucio. Fui a ver a Silva Herzog y le dije: director, ahí está, ya ahora sí, ya encontré, ya jalé, ya encontré. Y me dijo: ¿y ahora qué vamos a hacer? Le dije: pues yo no sé usted, pero si no da luz verde a esto, yo ya no regreso a mi oficina. Y me dijo: no, adelante.
hice una denuncia y entraron a la cárcel 2 abogados del jurídico. El sindicato hizo un mitin protestando contra mí porque yo había metido unos ladrones a la cárcel. Los subdirectores fueron a ver a Silva Gerson y dije, detengan a Payán que anda destapando basureros. Y yo llegué a mi casa y le dije a mi mujer, trae a los niños para que me escupan, porque acabo de meter a la cárcel a unos ladrones. Esa es la cosa que quisiera contar con esta historia. La otra, lo de los periodistas es igual que lo de cualquier víctima y tiene que protegerse más a ellos que están siempre expuestos que mucha otra gente, ¿no? Un periodista que está contando, no tanto aquí, pero sucede más en las afueras, que está contando lo que sucede en su lugar, es ya un candidato a que lo maten. Y los gobiernos tienen que ver que se capture a los responsables para evitar que esto continúe. Es despiadado lo que está pasando contra los periodistas. No sé si con esto les respondo. Claro. Y ¿cuál era la otra? ¿Que por qué? ¿Que por qué estoy aquí? Porque quiero. No, estoy aquí porque creo que hice un papel singular cuando trabajé en la comisión. Creo que lo hice correctamente y en mis últimos años quiero continuar haciendo esa tarea. Ya me quedan pocos, pero quiero decirle una cosa, que lo importante es que uno pueda continuar con una visión compasiva con las víctimas. Eso es lo que yo siento, esa pasión, esa no sé, compasión, sí, por las víctimas. Muchas gracias, don Carlos. Estaremos en comunicación con usted posteriormente. ¿Ya me puedo ir? Ya se puede ir, ahora sí. Hasta luego y muchas gracias. Gracias a usted. Por favor, que el secretario técnico acompañe a don Carlos Payán y Belver. Hasta luego. Y le pedimos que a su vez introduzcan a Omeira López Reina, por favor, a que nos acompañe. Licenciada López Reina, le pedimos muchas disculpas por tantas horas que le hicimos esperar. Fue algo totalmente fuera de nuestro control, la discusión se prolongó mucho tiempo y entonces le pedimos y le reiteramos que es bienvenida y le recordamos, ya entrando en materia, que el procedimiento que hemos acordado y del que usted está informada, tiene usted 3 minutos para que pueda dirigirse a estas integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Posteriormente le haremos algunas preguntas y le solicitamos que al final de ellas usted pueda contestarlo en 5 minutos. Si usted tan amable, por favor, use el micrófono. Gracias, muchísimas gracias, muy buenas tardes a las ustedes, senadoras y senadores. Por supuesto conozco el proceso y entiendo perfectamente lo que significa esto. Pues es para mí un honor estar el día de hoy con ustedes y comparecer con relación a mi compromiso y mi deseo de aspirar a ser al Consejo de la CNDH. Mi objetivo de trabajo, pues como ustedes saben, es el proponer acciones que puedan ser innovadoras dentro del pleno respeto a los derechos humanos en una forma propositiva y consciente de una realidad nacional existente y muy acorde a la nueva reforma constitucional en derechos humanos. Una reforma totalmente histórica. Considero que la CNDH ha tenido logros determinantes de investigación y prevención de derechos humanos y algunos logros que han sido de gran avance, como poniendo un caso como el de Ayotzinapa, o campañas que han sido de gran resultado, que han marcado rutas de acción, como han sido la cultura de la legalidad.
Sin embargo, ante los nuevos retos que México enfrenta en el tema de derechos humanos, es importante trabajar más desde el Consejo en el tema de la prevención, y creo que dentro del Consejo Consultivo podría ofrecer una serie de acciones que le permitan fortalecer a la institución en un nuevo reto que tendrá que enfrentar la propia institución. Puedo aportar acciones que le permitan combatir las causas estructurales de violación a derechos humanos y fortalecer las relaciones entre los diversos ámbitos de gobierno que redunden en una verdadera eficaz de coordinación. La necesidad de colaborar y de trabajar mediante acciones coordinadas es de lo que más me he convencido durante toda mi trayectoria a lo largo de mi trabajo en materia de derechos humanos, porque para mí es importante generar una confianza entre la sociedad y representar una imagen de compromiso y de ánimo de solución para conseguir un pleno respeto a los derechos humanos. Mi compromiso de trabajar dentro del Consejo o formar parte de este Consejo de la institución es fortalecerla con acciones de propuestas certeras, de robustecer al órgano revisor de violaciones a derechos humanos en una nueva faceta de organismo investigador de violaciones graves a derechos humanos. Creo que la Comisión Nacional tiene un nuevo reto que tendrá que asumir con una nueva visión y una nueva estructura. A través de las diversas trincheras que me ha tocado trabajar durante mi experiencia, desde la visión, desde la sociedad civil que di inicio en el tema de la defensa y promoción de derechos humanos, posteriormente desde el ámbito legislativo, cuando me tocó estar en el Congreso de la Unión, y posteriormente dentro de la función pública que me ha tocado la operación y la implementación, he adquirido una experiencia pues con perspectiva de la sociedad civil, con perspectiva de crear las propias políticas públicas y posteriormente ejecutarlas. Esto me ha dado un camino para conocer desde las secretarías técnicas de una comisión de política gubernamental en derechos humanos hasta un tema de reforma constitucional que habrá que ir aplicándose. Considero que la reforma constitucional ha trazado un camino muy grande en México, pero no solamente es la promulgación de la propia ley. Lo más importante para que ésta sea eficaz tendrá que ser aplicada e implementada para tener resultados reales que permitan generar una perspectiva adecuada de respeto y no generemos una perspectiva errónea de que con la pura promulgación de la ley ya hay un respeto pleno en este país. Creo que obtener una visión de esta naturaleza pues nos permite tener y puedo ofrecer al Consejo que se generen mayores mecanismos de revisión como una mejor opción, y por supuesto la CNDH es el órgano revisor y constructor de las violaciones de derechos humanos y es el órgano indicado para revisar todas las violaciones a derechos humanos que existen en el país. Por ello, les reitero mi compromiso y de trabajar en pleno respeto a los derechos humanos, y creo que desde todas las trincheras que me ha tocado estar, podemos todos contribuir en una garantía a los derechos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada. Por favor, la senadora Lucero Saldaña. Muchas gracias, presidenta. Pues muchas gracias por hacernos llegar no solamente su perfil, sino también su plan de trabajo, que hoy nos ha comentado brevemente, en donde, bueno, pues se ve el compromiso sobre el tema de los derechos humanos, y la pregunta sería, dado que considera importante la Comisión de Derechos Humanos en sí, no esta del Senado, sino la Comisión como organismo autónomo, y con esta apertura desde la perspectiva de los derechos humanos, usted habla de disminución de quejas y denuncias. Esto podría significar que se está protegiendo, se está previniendo, o no hay la confianza suficiente en los procedimientos para estas denuncias.
sobre este proceso de denuncias y quejas. Nos gustaría saber sus opiniones, cómo favorecer el propio proceso y estos conceptos que mencioné. Por sus respuestas, gracias. Gracias. Por favor, senadora Mariana Gómez del Campo. Muchísimas gracias, presidenta. Bienvenida, licenciada, aquí a la Comisión de Derechos Humanos. Conocemos su trayectoria y a mí me gustaría hacer hincapié en el tema de trata de personas. Sé que es una agenda importante para usted y me gustaría conocer cómo podemos trabajar de manera más intensa el tema de trata de personas y que se convierta verdaderamente en tema de agenda nacional, no solamente para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino cómo desde el Consejo Consultivo podemos permear para que otras instituciones también se interesen por combatir la trata de personas como hoy lo está haciendo la CNDH. Muchas gracias. Por favor, senadora Lorena Cuellar. Gracias. Bienvenida a este Senado de la República. ¿Podría enumerar 3 acciones significativas que usted, como titular de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, haya impulsado para abatir y erradicar los delitos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones sumarias? Bueno, muchísimas gracias. Con relación a al cuestionamiento sobre las quejas, creo que la percepción puede tener dos posiciones, el del aumento o disminución de quejas. El que disminuyan las quejas no significa muchas veces que están bajando las violaciones a derechos humanos. Puede considerarse también la falta de credibilidad hacia una institución. Creo que puede tener posturas distintas de interpretación. Creo que la institución en sí es un órgano que debe de generar muchísima confianza para ir en aumento. La CNDH ha recibido un número de quejas considerables, ha ido en aumento de las quejas. Eso significa una mayor confiabilidad de la ciudadanía como órgano vinculante, pero la disminución también puede interpretarse cuando se hace un buen trabajo de prevención. Entre menor número de quejas y mayor trabajo de prevención puede hacer una institución, esto puede ser muy significativo con resultados eficaces. Espero con esto poder haber dado respuesta. Con relación a la trata de personas, creo que la Comisión Nacional ha jugado un papel muy importante, fue la primera institución que sacó el primer diagnóstico nacional al combate a la trata, un estudio que le permitió irse permeando a nivel nacional y establecerlo en la agenda. Fue de las primeras instituciones que ha trabajado fuertemente en la construcción de comisiones intersecretariales o comités regionales. Creo que ha podido establecer y dar seguimiento a una nueva ley general recientemente aprobada por el propio Senado y creo que todavía le falta. Hay que irlo trabajando fuertemente y posteriormente estará saliendo un diagnóstico nacional que va a permitir que todo el mundo y el Senado, por supuesto, tendrán muchas de ustedes que estar trabajando fuertemente en que esta agenda de trata pueda ser una política de Estado más allá que quede en una ley general del combate a la trata. Con relación a las 3 acciones más significativas como titular de la unidad, creo que una de las partes que considero puedo contribuir muchísimo dentro de del Consejo de la CNDH es el haber podido encontrar mecanismos mecanismos administrativos para el cumplimiento de las recomendaciones de la propia CNDH. Hablando una de ellas es la propia recomendación 2601, que está relacionada a la desaparición forzada de los años 70, donde sin existir una ley de reparación de daño hemos podido dar cumplimiento parcial
tengo que reconocerlo, parcial de cumplimiento en reparación de daño a víctimas de desapariciones forzadas. El poder con esto marcar precedentes que le permitan a la Comisión Nacional, sin tener todavía elementos jurídicos de leyes de reparación de daño que tendrán que salir después, y que es parte de la agenda de la política pública que tendrán que irse dando cumplimiento, pues es uno de los avances que pudimos sacar como acciones diarias. Otra, pues yo creo que el tema de trata ha sido una de las acciones más fuertes que hemos podido construir, y por supuesto pues el tener que darle cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana, el generar acciones muy administrativas de cumplimiento para reparaciones de daño, pagos tanto de daño material e inmaterial como de actos de cumplimiento de no responsabilidad. Gracias. Voy a pedirle a la senadora Mónica Arriola que por favor haga la pregunta que quiere hacerle, licencia. Permítame. Gracias, presidenta. Bienvenida, sobre todo felicidades por el cargo también, porque sé que es difícil siendo mujer y en este tipo de cosas es importante vernos reflejadas. Traigo aquí una observación que me parece muy interesante en el desempeño en el cual usted se ha realizado, y es la especialidad en conflictos armados y gestión de crisis por la Universidad Oberta de Cataluña, ¿no? Y me llama la atención, y de ahí viene la pregunta, por eso tomo el micrófono después de lo ya previsto. Pero en este sentido, ¿cómo ayuda un enfoque basado en los derechos humanos a resolver los conflictos armados al interior de nuestro país? O sea, me llama la atención que teniendo usted esta experiencia, podría fortalecerse también su respuesta en ese sentido, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, estoy haciendo una maestría con relaciones, hoy es con la Universidad de Cataluña, y es estar involucrada en el tema de la Cruz Roja Internacional. Cuando estuve como legisladora promoví una iniciativa para homicidios de lesa humanidad, y me parece, y del fuero militar, y me parece interesante que pudiéramos el estudio está muy enfocado en los conflictos realmente armados, conflictos que puedan ser sociales y conflictos políticos y que ya van más allá al conflicto armado. Creo que la adquisición de ciertos conocimientos te permiten a uno poder hacer mucho trabajo de negociación, de conciliación y de solución de conflictos, y siempre en la búsqueda y de respeto de los derechos humanos, y son básicos para que uno pueda tener mayores conocimientos de solución a problemas sociales. Okay. Muchas gracias, licenciada. Estaremos en contacto con usted. Posteriormente le agradecemos haber estado con nosotros. Por favor, le pido al secretario técnico que acompañe a la licenciada López Reina y que sea tan gentil en pasar el señor Juan José Perdomo Salgado. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar le agradecemos la espera, su paciencia. Finalmente pudimos reunirnos para cumplir con los preceptos de la convocatoria que inscribimos y que ahora permiten que usted esté frente a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. ¿Cómo no? Gracias, muy gentil. Señor Perdomo, tiene 3 minutos, como usted sabe, el procedimiento que le hicimos llegar, para que usted haga un planteamiento general. Posteriormente vamos a hacerle algunas preguntas para que nos las pueda contestar en una intervención de 5 minutos. Con todo gusto. Muchas gracias. Yo promuevo la cultura del envejecimiento activo con derechos humanos. Lo he hecho en varios foros y en varias ocasiones con organizaciones sociales y con el mismo gobierno federal y con los legisladores. Yo participé en la ley de los adultos mayores del Distrito Federal y la nacional, aunque actualmente necesita algunas enmiendas todavía. Este es parte del envejecimiento
y estoy promoviendo ahorita que el adulto mayor sea contratado en trabajo laboral, porque es un ponente de conocimientos y de experiencia en su perfil laboral. Se le está dando una pensión no contributiva en algunos estados y en el Distrito Federal y también del gobierno federal, pero creo yo que más allá de eso, en un futuro en que el crecimiento demográfico del adulto mayor va a ser tan grande que no se va a poder sostener esa pensión, porque cuando sean dentro de 30 o 40 años una tercera parte de la población, ¿quién va a contribuir para sostener esa pensión? Entonces tenemos que darle trabajo. También necesitamos que el adulto mayor se realice una agencia especializada para que presente sus quejas, querellas, y además que tengan una aceptación en los juicios muy acorde a su edad. En primera, en las agencias del Ministerio Público siempre están muy llenas. El adulto mayor, para presentar una queja o demanda, tiene que esperar horas. Y primero, para decidirse a hacer una querella, lo tiene que pensar mucho, porque casi siempre es al familiar al que se está quejando, ¿no? Que le despojaron sus bienes, de maltrato, de su pensión o de lo que sea, ¿no? Y después de estar tantas horas esperando para hacer su queja, se arrepiente y se aleja. Entonces, para que pueda reafirmar posteriormente esa queja, el que se atreve a hacerla, tiene que esperar nuevamente otras horas, días posteriores, y raro es el que lo sigue ese procedimiento. Entonces, por eso queremos la Agencia Especializada de Atención a Adulto Mayor. En el Distrito Federal ya se hizo una agencia, pero nosotros queremos una fiscalía, algo más, con defensores de oficio especializados también para adultos mayores. También tenemos que revisar las leyes, porque si hace su tiempo fueron buenas, pero ya se quedaron atrasadas, sobre todo la del Distrito Federal. Y eso lo podríamos hacer con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con los legisladores y la sociedad civil. Creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer una especie de consejo o algo así con la sociedad civil, legisladores y gobierno, para enfrentar el envejecimiento de nuestro país, porque las políticas públicas que hay hasta ahora no están viendo hacia el futuro, están viendo nada más el presente. Tenemos que llegar más allá. Muchas gracias, señor Perdomo. Vamos a hacerle algunas preguntas, por favor. La senadora Mariana Gómez del Campo. Bueno, primero, pues, muchísimo gusto en conocerlo, que pueda estar aquí ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, y decirle que me alegra que haya un hombre como usted que esté trabajando de manera tan intensa el tema de los adultos mayores, muchas veces olvidados en muchos rincones de este país, y sobre todo se violan sus derechos a diario, y lamentablemente a veces no existe la fuerza por parte de las comisiones de derechos humanos estatales para poder llegar a esa población y poder ayudar al adulto mayor. Y yo veo muchas propuestas que son del Ejecutivo, propuestas que son del Legislativo, políticas públicas a impulsar. ¿Cómo lograr cada una de estas propuestas que enumera en su carta? ¿Cómo lograr que a través del Consejo Consultivo se hagan realidad y realmente puedan
puedan desarrollarse o ser impulsadas a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, Muchas la gracias. Comisión Nacional de Derechos Humanos nos ha apoyado muchísimo en la cuestión de la cultura del envejecimiento, porque es un organismo que se ha interesado por toda la población en general, desde luego, pero sí hemos hecho un trabajo muy concienzudo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nosotros hacemos las jornadas por los derechos humanos de las personas adultas mayores cada año, en donde vemos la cuestión de derechos y de salud. El autocuidado es muy importante sobre este tema, porque el adulto mayor, sus familiares ya no lo ven como una persona activa, sino lo ven como un estorbo. La mayoría de veces, no en todas las familias, pero la mayoría de veces. Entonces ahí entra derechos humanos, en vigilar que el adulto mayor siga siendo parte de la familia, que se le siga considerando como una persona más, no como un estorbo. Yo creo que con este consejo que estoy proponiendo, en donde estuvieran las comisiones de derechos humanos y sobre todo la sociedad civil organizada, podrían hacer muchas propuestas con el gobierno federal y local, porque realmente vemos el panorama oscuro en el futuro para los adultos mayores y para los mismos países. Ya lo estamos viendo en Europa, cómo se les dio la pensión y cómo todo el servicio que llevaba consigo ha causado muchos problemas económicos en los países europeos. Claro, también es un pretexto, ¿no? Desde luego. Pero nosotros queremos evitar eso. Por eso queremos un adulto mayor activo. Al tener actividad no necesita estar continuamente con el servicio médico, ni consumir tantos medicamentos. La actividad hace que la persona tenga mejor salud. Muy bien, pues muchas gracias. Pues muchas gracias. Señor Perdomo, vamos a comunicarnos con usted posteriormente y le agradecemos muchísimo su espera y la entrevista gracias, que hoy nos dio. Muchas gracias por haberme permitido hablar en delante de ustedes. No, al contrario. Es algo muy importante que nos tomen en cuenta nosotros los adultos mayores. Claro que sí. Es gran futuro de nuestro país. Y acuérdese una cosa, este futuro nos puede llevar a la quiebra dentro de 50 o 60 años. Tiene usted mucha razón. Que le vaya muy bien. Por favor, señor secretario, que le acompañe y que sea tan amable en que el equipo, por favor, nos acerque a la licenciada Doralicia Martínez Valero. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, licenciada? Bien, gracias. Pues muchas gracias por la espera. Le pedimos disculpas. Usted sabe que, como le informamos oportunamente, no fue a propósito, fue una sesión larga que no teníamos contemplado que pudiera darse así. Sin embargo, estamos obligados a cumplir con la convocatoria, de tal forma que le reiteramos a nombre de toda la Comisión de Derechos Humanos y el Senado el haber tenido la paciencia de esperarnos tantas horas. Licenciada, como usted sabe el procedimiento que le hicimos saber, por favor, usted va a participar 3 minutos con toda la libertad y posteriormente le vamos a hacer algunas preguntas y le pedimos que sea tan gentil en contestarlas en 5 minutos. Aquí tenemos un reloj por si usted quiere apoyarse en él y entonces, por favor, haga uso de la palabra. Muchísimas gracias. Decir que no hay ningún problema, la verdad es que estuvimos siempre muy bien atendidos y que gracias a la comisión y por permitirme la oportunidad de comparecer ante ustedes a fin de poder ocupar uno de los espacios como consejera consultiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Algunos en esta mesa me conocen, para los que no me quisiera presentar
Soy Doralicia Martínez Valero, una ferviente convencida de que los derechos humanos siempre deben ser vistos como la oportunidad para mejorarse, para enriquecerse, para modernizarse. Y he venido trabajando los últimos años de mi vida en que a través de esto pueda fortalecerse el ejercicio eficiente de los mismos. Me orgullece decir que soy una de las iniciadoras de la reforma en materia de derechos humanos de 2010. En 2007, siendo diputada federal, presenté una iniciativa precisamente que dio pie, junto con otras, a tan anhelada reforma constitucional y que me siento profundamente orgullosa de haber sido parte de la misma. He vivido de manera cercana la implementación de políticas públicas en favor de los derechos humanos y esa es la razón fundamental por la que hoy me encuentro aquí. Además, también me siento profundamente honrada de haber sido propuesta por la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, organización que incluso antes de la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenía ya una agenda humanista y de alguna forma incidía en políticas públicas e iniciativas para que pudieran ejercerse de la mejor manera los derechos humanos y fortalecer, por supuesto, la dignidad humana. Habiendo dicho lo anterior y puesto que esta es una comparecencia para la designación de un cargo en el Consejo Consultivo, quisiera hacer mención de mis propuestas, que son específicamente 3. Creo que, como todo el mundo lo sabe, el Consejo Consultivo es una especie de legislador interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero que sin embargo no siempre se ha aprovechado esta circunstancia. En ese sentido, he realizado en mi plan de trabajo 3 propuestas en concreto. La primera, que a través de sus opiniones pudiera la Comisión, a través de las opiniones del Consejo Consultivo, implementar o participar en la implementación de políticas públicas que la propia Comisión realiza, como lo hizo, por ejemplo, a principios de este año en el asunto del Programa Nacional de Trata que creó la Comisión. Y creo que en ese mismo sentido podrían fortalecerse algunas políticas públicas, insisto, con la opinión del Consejo Consultivo, como podría ser el caso del mecanismo de protección, de defensores, de periodistas, de migrantes, etcétera. La segunda propuesta concreta tiene que ver con la facultad que ya desde hace algunos años tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos para implementar presentar acciones de inconstitucionalidad cuando hay violaciones derivadas de una nueva normatividad o de una nueva norma legal. Y esta propuesta la considero en 2 vertientes. Por un lado, que el Consejo Consultivo pudiera solicitar al presidente, que es quien tiene la atribución de presentar estas acciones de inconstitucionalidad, o bien que previo a la presentación de estas acciones de inconstitucionalidad pudiera el propio Consejo Consultivo emitir una opinión que fortaleciera el proyecto que habría de presentar el presidente. Y la tercera, muy rápidamente, pues se relaciona con la nueva atribución que tiene la Comisión en el sentido de realizar investigaciones graves a los derechos humanos. Me parece que el Consejo Consultivo hay mucha gente honorable de muchas diversas profesiones que seguramente al participar en esas investigaciones pudieran fortalecer y legitimar los resultados de las mismas. Estas son las propuestas que en concreto he hecho en mi plan de trabajo y quedo atenta a sus cuestionamientos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Por favor, la senadora Laida Sansores. Doralicia, pues felicidades, mujer joven con mucha energía, y sé que ahora la juventud es mucho más crítica. A mí me taladra desde ayer, y me lo he repetido varias veces, una reflexión que hizo una de las participantes, por cierto muy brillante, donde decía que muchas veces este marco formal, este avance que es realmente histórico en materia de derechos humanos, en la modificación a la Constitución, no coincide con ella le llamaba la parte sustantiva, la parte operativa, y que incluso hemos tenido regresiones en materia de derechos de migrantes, en materia de atención a los periodistas. ¿Tú qué opinas al respecto? Que si este tipo de avances pudieran parecer como máscaras o justificaciones
para no entrar realmente a lo que es urgente. Más te pongo un ejemplo, me sorprende cuando un gobernador del norte de entrada dijo la ley para contra los secuestradores, penas de 50 años más otros 50 años, ¿no? Entonces, estamos siempre manoseando la ley, pero saben los secuestradores que en el 97% de los casos nunca serán aprendidos. Entonces, esto es un ejemplo y me interesaría mucho tu opinión de mujer joven y preparada. Gracias. Por favor, la senadora Lucero Saldaña. Gracias, presidenta. Bienvenida, casi maestra. Vemos que le interesa la política, la democracia, le interesan, por supuesto, los derechos humanos, los idiomas, el comercio, y en su experiencia refiere que tuvo conocimiento de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso algodonero. Preguntaría qué constató sobre el tema y su opinión sobre este asunto tan relevante. Gracias. Por favor, senadora Mariana Gómez del Campo. Gracias, presidenta. Pues felicitarte por tu currículum. Eres una mujer joven con una trayectoria importante y por supuesto también es muy interesante el poder combinar esta participación en política y la oportunidad de estar en un consejo consultivo, porque a veces algunos creen que en los consejos consultivos no cabemos los políticos. Y este es un ejemplo con muchos y muchas de los aspirantes de que sí puede haber también experiencia, ¿no? Y en este caso el que hayas tenido tú como mujer la oportunidad de impulsar una iniciativa de ley y que se diera toda esta reforma en la pasada legislatura en materia de derechos humanos, sin duda me parece que esto la hace una candidata fuerte. Y además también quiero resaltar, ¿no? Y por supuesto está aquí el senador Romo, habemos muchas mujeres en la Comisión de Derechos Humanos, muchas mujeres en el Senado interesadas en impulsar esta agenda con mucha fuerza, y también necesitamos mujeres dentro del Consejo Consultivo que nos ayuden a impulsar la misma agenda o una agenda similar a la que estamos impulsando en el Senado de la República. Yo quisiera que pudiera compartirnos primero en esta reforma que se logró en materia de derechos humanos, qué punto considera que es el más importante de dicha reforma, por un lado, y segundo, cómo podemos lograr hacer del Consejo Consultivo un consejo que verdaderamente ayude, respalde las decisiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cómo podemos tener todavía un ombudsman más fuerte en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque eso es lo que considero necesitamos, y que además tengamos gobiernos estatales, gobierno federal, que acaten estas recomendaciones, las recomendaciones que dan por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues bienvenida nuevamente. Gracias. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Quieres? Sí, por favor, la senadora Lorena Cuellar. Bueno, pues muy buenas noches, bienvenida, muchas felicidades por la participación. Gracias. Y bueno, mi pregunta sería si podría compartirnos, desde una visión de derechos humanos, qué opinión le merece el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para validar la constitucionalidad de la ley sanitaria para permitir la suspensión del embarazo antes de las 12 semanas. Gracias. Gracias. Por supuesto que soy una convencida, lo he dicho, de los derechos humanos, y creo que efectivamente cada día más se ha tenido que
legislar en esta materia porque lo que ha ocurrido es que existan violaciones. Me parece que el ideal sería que no tuviéramos que legislar necesariamente para rigidizar, digamos, los temas, si se respetaran los mismos. En el caso concreto del asunto de los periodistas, por ejemplo, implementamos, cuando yo era colaboradora de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en Gobernación, implementamos un mecanismo, un primer mecanismo para la protección de periodistas. Me parece que es fundamental el que todos tengamos derecho a acceso a la información. ¿Y quién emite ese acceso a información? Pues sin duda son los periodistas. Ellos, por sus labores, pues sí están en una situación de riesgo, sobre todo por la circunstancia en la que vivimos en estos momentos, con el tema de seguridad, pero sí creo que esos mecanismos en un principio debieran ser como un parche porque no, la permanencia de estos está ligada a la violación de los derechos humanos. En el momento en que deje de haber estas violaciones, esos mecanismos debieran desaparecer. Entonces sí creo que tienen que tener una temporalidad y que lo que tenemos que trabajar todos, desde la ciudadanía, los actores políticos, la propia comisión, es en fortalecer los derechos humanos para no tener que crear otro tipo de mecanismos o otro tipo de normatividad a fin de proteger a determinados grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como lo son los periodistas, como son los migrantes, como lo son los defensores. Eso contestaría con respecto al planteamiento que me hizo la senadora Laida. Con relación a lo otro, le quisiera decir que fue la primera sentencia por la que se sancionó al Estado mexicano, Campo Algodonero. Y creo que si se hubieran atendido desde un principio las circunstancias y las denuncias que se venían presentando por las madres de estas 3 chicas, que en realidad solo 3 prosperaron en la Comisión Nacional, pero eran 8, es con relación a Campo Algodonero, creo que la circunstancia hubiera sido completamente distinta. Y me parece que aquí es donde podemos fortalecer al Consejo Consultivo. En esta ocasión, una de las principales críticas, y así lo dice la sentencia, es que no se hizo una investigación adecuada a las violaciones de derechos humanos. Si hubiera habido una investigación adecuada, con expertos, con quienes supiera de derechos humanos, de identificación de cuerpos, de una serie de cosas, la resolución hubiera sido completamente distinta y la historia hubiera sido completamente distinta. Por eso es que una de mis propuestas concretas va a que el Consejo Consultivo pueda participar en estas investigaciones, porque eso nos dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las investigaciones no se hicieron correctamente y se hicieron tarde, fuera de tiempo, incluso obligó al Estado mexicano y por conducto de ello al Estado de Chihuahua a sancionar a los servidores públicos que no hicieron esas investigaciones correctamente. Con relación a lo que me comenta la senadora Mariana, la verdad es que sí creo que la participación de todos, de una u otra manera, en este caso en el Consejo Consultivo, permite tener unas visiones distintas, que eso en sí mismo fortalece al Consejo. Hay una creencia de que fortalecer al Consejo es debilitar al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y yo no comparto esa cuestión. Creo, estoy plenamente convencida que fortalecer al Consejo es fortalecer al presidente, fortalecer a los derechos humanos, fortalecer a la Comisión. Entonces sí creo que, ¿cómo se puede fortalecer? Creo que además también tendríamos que rendir cuentas nosotros como consejeros, que deberías llamándonos a comparecer este Senado. Creo que ustedes tienen también una serie de posibilidades para fortalecer al Consejo con las citas que pudieran hacer al propio Consejo ante esta comisión. Y con relación a la reforma de derechos humanos, me parece que la cuestión más importante que se aprobó en esa reforma es el principio pro persona. Que la Constitución ya no dijera, esta Constitución otorga ni individuos, sino que esta Constitución dijera, reconoce y personas. Eso creo que es lo más importante de la reforma. Por supuesto que los 11 artículos son muy, muy importantes también, pero me parece que lo fundamental de la reforma es eso. Y que hay tareas pendientes para ustedes y
en el caso del Congreso y para la propia Comisión y para el propio Gobierno federal y para la propia Comisión, con lo que tiene que ver con la legislación en materia secundaria, lo que tiene que ver con reparación de daño, lo que tiene lo que significa con asilo, refugio, lo que tiene que ver con la suspensión de garantías del artículo 29. Existe todo un tema pendiente que tendría que estarse trabajando ya en este momento y que con independencia de lo que se resuelva, yo quisiera ofrecerles que cuentan conmigo para cualquier propuesta que se haga y que yo pueda ayudar a enriquecer. Por último, me pronunciaría con respecto a la resolución de la Corte. Yo comparecí entonces en mi calidad de amiga de la Corte, de amicus curiae, a hacer un planteamiento jurídico en razón a la decisión que había tomado la Asamblea Legislativa de despenalizar el aborto en las 12 semanas de gestación. Y el planteamiento que yo hice entonces en la Suprema Corte, insisto, fue un asunto jurídico de definir de quién era la competencia. Si la competencia era, como lo determinaba el artículo 73 de la Constitución, un tema de salubridad general, entonces la competencia era del Congreso de la Unión y no de la Asamblea. Ese fue el planteamiento que yo fui y hice a la Corte y que la Corte posteriormente, algunos ministros de la Corte han reforzado incluso este criterio cuando dijeron que, cuando resolvieron las acciones de inconstitucionalidad en el caso de San Luis Potosí y de Baja California, diciendo que la atribución era de esas legislaturas y que confirmaron la postura contraria y aclararon el criterio jurídico que yo fui a plantear entonces a la Corte. Con esto concluiría, les agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias, licenciada Martínez Valero. Estaremos en contacto con usted y por favor, señor secretario, acompañe a la licenciada Martínez Valero y que sea tan gentil en acercarse el doctor Jaime Hernández Ortiz. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Pues le reiteramos nuestras disculpas por haber tenido que esperarse tantas horas en una sesión que no era previsible que tocara los temas que hoy tocó y por lo tanto tenemos que cumplir con la convocatoria y gracias por esperarnos. Espero que haya estado bien atendido. Gracias, sí, muy amable. Gracias. Sí. Como usted sabe, el procedimiento que le hicimos saber es que tendrá una participación de 3 minutos y posteriormente haremos algunas preguntas que le solicitamos pueda contestarla en 5 minutos. Hay un reloj aquí para que usted se pueda ayudar. Muchas gracias. Por favor, tiene usted el uso de la voz. Gracias, muy buenas noches. Gracias, señores senadores y señoras senadoras, por permitirme expresar aquí algunas consideraciones en torno a mi postulación como consejero en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Quiero precisar en primer término que no participamos para ser visitadores generales. Me queda claro ese punto y me parece que el Consejo Consultivo debe ser fortalecido para establecer políticas públicas al interior de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. De acuerdo al artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las facultades que tienen consejeros son limitadas y bueno, creo que habrá que distinguir su papel de consejero, la de un visitador, ¿no? En segundo término, me parece que el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe potenciar aún más su papel para fortalecer la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de tal manera que la Comisión se constituya un órgano del Estado mexicano que permita la ampliación de las libertades y los derechos de los mexicanos. En ese sentido, quiero precisar que me parece que hoy en México hay dos rutas para la defensa de los derechos humanos, que es el ámbito jurisdiccional y el ámbito no jurisdiccional, y que me parece que en la práctica están desarticulados. Me parece que como consejeros tenemos un papel muy importante para buscar la articulación de la sociedad civil para vincular estos dos amplios sistemas que sabemos que corren de manera distinta y a veces de manera separada. En tercer punto, me parece importante destacar el papel del Programa Nacional de Derechos Humanos,
que me parece que hay que darle puntual seguimiento y hay que fortalecer los programas no solamente a nivel nacional, sino la creación de programas estatales en la mayor parte de las entidades. Por desgracia, tengo conocimiento que son muy pocos las entidades que han avanzado en crear programas estatales de derechos humanos y en la mayor parte de las entidades no existen. En ese sentido, me parece que la Comisión Nacional puede ser una propuesta fundamental para impulsar en todas las entidades del país programas de defensa de derechos humanos. En cuarto punto, quiero destacar un aspecto muy importantísimo, que la reforma constitucional de derechos humanos ahora se establece que la educación forma parte fundamental de esto. Ustedes saben que se reformó el artículo 3º de tal manera que la educación que imparta el Estado apoyará y se fundamentará y se basará en la enseñanza de los derechos humanos. Y me parece que ese punto hay que desplegarlo, hay que impulsarlo, de tal manera que se eduque en todos los niveles y en todos los sectores a toda la niñez, la juventud y a todos los sectores de la vida del país en este ámbito tan importantísimo que es la educación y la formación en derechos humanos. Y ya tiene en sus manos mi proyecto personal de trabajo, ahí se señala pues que hay que apoyar aspectos fundamentales como los derechos de los migrantes, en fin, de género. Estoy para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Por favor, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? Por favor, la senadora Mariana Gómez del Campo. Muchísimas gracias por estar aquí en la Comisión de Derechos Humanos, por la espera. Yo nada más preguntarle por qué el interés de participar en el Consejo Consultivo y cuál cree usted que puede ser su mayor aportación de estar en este Consejo Consultivo, y también alguna recomendación que le haya llamado la atención por parte del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigida al Gobierno Federal. Gracias. Por favor, doctor, desde su punto de vista, ¿cómo impulsaría usted, en el caso de que formase parte del Consejo Consultivo, las nuevas atribuciones que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de derechos laborales? Por favor, tiene la palabra el senador Miguel Romo. Muchas gracias. Gracias, senadora. Bienvenido a esta Comisión de Derechos Humanos. Veo que usted ha tenido una muy intensa actividad profesional como asesor jurídico en materia de relaciones laborales, en materia sindical. Lo acredita su currículum, tanto en el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara como en la del Hospital Civil, y lo mismo en la Unión Nacional de Trabajadores. Hay un tema central que me gustaría mucho conocer su opinión por su conocimiento profesional y su experiencia. Un derecho fundamental pues es el derecho a la justicia, y en materia laboral no es exclusivo de ninguna entidad federativa ni de la federación el gran rezago, la dilación que en materia laboral los laudos se emiten, y esto atenta evidentemente a derechos fundamentales, el de la justicia en primer lugar, pero finalmente se atenta contra la subsistencia del trabajador y de su familia. Evidentemente es muy seguro que tenga pérdida de sus derechos de seguridad social, de vivienda, de muchos otros temas fundamentales que se pueden resumir en la subsistencia y su calidad de vida. Me gustaría mucho saber qué opinión o qué concepción tendría usted de ser miembro del Consejo Consultivo de la Comisión para encontrar caminos que resuelvan una problemática social tan seria y tan importante como esta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, a la primera pregunta, ¿cuál sería mi interés de participar? Bueno, antes que nada me parece que el Consejo Consultivo
debe responder un poco más a las necesidades nacionales. Por desgracia, la mayor parte de los consejeros son de aquí de la Ciudad de México y no ha respondido realmente a tener una cobertura nacional. Yo vengo de Jalisco y hemos participado en muchas ocasiones para insistir en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se abra a representantes de toda la República. En principio de cuentas tengo interés en que la Comisión Nacional sea efectivamente nacional. En segundo término, me parece que nuestra aportación para la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que no tenemos que hacerle sombra al presidente, y tenemos que apoyar al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el Consejo Consultivo es un órgano asesor para fijar mejores políticas de actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ahí tenemos que hacer nuestros principales aportes. ¿Cuál es la recomendación que reconozco de la Comisión Nacional? Una que hizo hace el año pasado a Jalisco, donde bueno, fue un caso dramático, un niño que murió ahogado en el río Santiago, y emitió una recomendación a la Comisión Nacional del Agua, que me parece que debe evitarse que pues sucedan ese tipo de desgracias. Creo que el Estado mexicano tiene que garantizar que nuestros ríos, nuestros mares, nuestras costas, nuestras playas, todo sean sanas para que nuestros niños jueguen en ellas. Ahora, respecto a los derechos que aporté, los derechos laborales, me parece que no hay que olvidar que hay dos apartados, el apartado A y el apartado B. Por desgracia, el darle amplitud a que los derechos humanos es también materia de derechos humanos, me parece que solamente cabe en violaciones para los servidores públicos. Queda sesgada, queda aislada toda la participación del sector privado, que no es materia de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos. Quiere decir esto, pues, de que, como todos sabemos, solamente pueden cometer violaciones de derechos humanos los servidores públicos y no los empresarios. Por desgracia, hay una desarticulación en este concepto. Por último, respecto al derecho a la justicia y al rezago, coincido con el señor senador, estamos en una situación bastante complicada y dramática, porque me parece que hoy, como nunca, los trabajadores están expuestos a las leyes del mercado, y eso me parece muy grave, porque se ha roto el equilibrio que la Ley Federal del Trabajo establecía, de que la Ley Federal del Trabajo permitía inclinarse en defensa del trabajador. Me parece que esto no se ha logrado del todo, y me parece fundamentalmente pues de que esa facultad de protección al trabajador se ha desbalanceado, y me parece que los trabajadores no pueden estar a expensas de las leyes del mercado. Yo creo que aún falta mucho por trabajar para que haya justicia laboral, y yo empezaría por señalar que las juntas de conciliación y arbitraje desaparezcan y forman parte del Poder Judicial, como debería de ser en cualquier país que se considera democrático. Esa sería mi propuesta. Muchas gracias, doctor. Gracias. Estaremos en contacto con usted. Muy amable, gracias. Por favor, buenas noches a todos. Señor Gracias. secretario técnico, acompañe al doctor Hernández Ortiz y que sea tan gentil de que nos acerquen a la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, por favor. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por esperarse todas estas horas. Espero haya sido bien atendida. No estaba bajo nuestro control, nuestro gobierno, pero teníamos que cumplir con los términos de la convocatoria publicada, y por lo tanto pues le pedimos disculpas por haber esperado tanto tiempo. Sabemos que usted viene también de fuera de la Ciudad de México, entonces sé lo que significa eso. Gracias. ¿Sí? Como usted sabe, el procedimiento que hemos planteado es que puede usted intervenir inicialmente 3 minutos de manera libre. Le vamos a hacer unas preguntas, que sea usted tan amable en contestarlas al final, en un lapso de 5 minutos. Por favor, haga uso del micrófono. Sí, gracias. Pues sé que también ustedes están cansados después de esa sesión maratónica, entonces voy a tratar de ser como muy concisa en las ideas que quiero transmitirle a esta honorable comisión.
sin lugar a dudas, una de las motivaciones principales por las cuales me encuentro aquí es la ausencia de unas políticas más claras, expresas y contundentes en torno a los temas de los derechos ambientales y de la sustentabilidad. Me parece que a lo largo de la vida de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión ha logrado una consolidación en cuanto al abordaje de los temas de los derechos humanos llamados de la primera generación, es decir, el derecho a la propiedad, a la libre expresión, de tránsito, etcétera. Pero me parece que hay un rezago en torno a los temas de los llamados DECs o derechos económicos, sociales y culturales, y obviamente los ambientales y del desarrollo. En este tenor me parece que el Consejo pueda contar con un perfil de mi naturaleza, es decir, que aborda estos saberes y expertise tanto en la parte teórica como práctica, podría abonarle a toda esta política que sobre todo en el siglo XX y ahora en el siglo XXI toma más fuerza y renombre en cuanto a las amenazas que ha reconocido la propia ONU, como son los problemas ambientales y obviamente los de cambio climático. En este sentido, me parece que la atinada resolución de la propia ONU en cuanto a buscar un relator especial que pueda relacionarnos los derechos ambientales con los derechos humanos no debe quedar fuera también del expertise de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en este sentido me parece que mi incorporación podría abonarle a un mayor entendimiento y conocimiento de este tema de cara a las presentes y futuras generaciones. Muchas gracias. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Yo comenzaría preguntándole, si usted formara parte del Consejo Consultivo, ¿cuál sería su papel como parte de él? ¿Qué lineamiento general pudiera usted impulsar en la materia que nos ha hablado? Es decir, en lo concreto desde el aspecto de los derechos ambientales y por supuesto inscritos dentro de lo que usted ha mencionado del Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por favor, senadora Lorena Cuellar. Gracias. Bienvenida, doctora Araceli. Por sus temas encaminados a temas ambientales, yo le preguntaría a usted si cree usted que se debería crear una visitaduría de derechos ambientales en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias. Por favor, senadora Lucero Saldaña. Muchas gracias, doctora, por su presencia, y con usted también corroboramos que perfiles se han inscrito, perfiles adecuados, concretos a el objetivo de la convocatoria. ¿Cuál sería el reto del siglo XXI según la perspectiva de los derechos humanos y de conformidad con la presentación de su trabajo? Sí. Gracias por las preguntas. Quisiera yo empezar haciendo una breve reflexión. Me parece que dentro de las reformas del 2010, a partir de las reformas al artículo 17 constitucional, en cuanto a las acciones colectivas difusas y homogéneas, ¿verdad?, se abrió una brecha en el abordaje del daño ambiental por conductas o por actividades ilícitas, que después fue reglamentado. Aquí tenemos un primer paso novedoso en nuestro país. El segundo me parece que fue esta atinada reforma del 2011 en cuanto a la reforma de derechos humanos y al artículo 4 constitucional en el 2012 en cuanto al derecho al agua. Me parece que en esa perspectiva, de alguna manera el constituyente en nuestro país ha estado ya tratando de subir e incluir en la agenda de nuestro país los derechos ambientales. Mas, sin embargo, y aquí hilo con la pregunta que me hacía la senadora de la Peña,
Me parece que donde estamos nosotros todavía con una política y certeza es en los mecanismos que se están implementando en nuestro país a través de la legislación secundaria para el abordaje de los derechos ambientales. ¿A qué voy? Si yo me pusiera a pensar qué mecanismos tengo para conocer de proyectos o megaproyectos que se vayan a desarrollar en mi comunidad, en mi ejido o a un lado de mi casa, como es la evaluación de impacto ambiental, que es un instrumento de segundo nivel, o como pudiera ser el ordenamiento territorial ecológico o las áreas naturales protegidas, pensaría yo que estos instrumentos les falta subir la perspectiva de derechos humanos. Y cuando digo esto me refiero porque generalmente, por ejemplo, la evaluación de impacto ambiental no contempla pudiéramos decir, los derechos de garantía y audiencia o de debido proceso, porque la consulta pública, aun cuando es un mecanismo mediante el cual se escucha a los afectados, no suple estas garantías constitucionales, y por eso es que al terminar de la evaluación de impacto ambiental tenemos tantos problemas con las comunidades afectadas por los proyectos y los desencuentros entre políticas que le abonan al desarrollo y políticas que le abonan a la protección del medio ambiente. Entonces me parece que tendríamos que hacer una revisión con perspectiva de derechos humanos de todos estos mecanismos. Es más, yo me atrevería a decir, como por ejemplo en el caso de Wirikuta, que nosotros teníamos que considerar no solamente el mecanismo de área natural protegida, como es ahorita la propuesta que hizo la Semarnat para todo el caso de las concesiones mineras. Me parece que tendríamos que subir también el tema biocultural dentro de la perspectiva del área natural protegida, y es un mecanismo que no tenemos contemplado en la regulación secundaria, y a lo cual nos obligaría la reforma al artículo 1 y obviamente el artículo 2 y toda la jurisprudencia en materia de derechos humanos que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual México suscribió su jurisdicción. ¿Qué retos tenemos? ¿Qué nos espera en un futuro? Me parece a mí que el principal tema que tenemos, hablando de la sustentabilidad, es buscar estas relaciones entre medio ambiente y desarrollo sustentable. Uno de los temas que me parece por los cuales se entrampó toda la cumbre de cambio climático, sobre todo en la cual de 2010 que tuvo en nuestro país, y después la que se generó y ahora la cumbre de Río de +20, fue precisamente que los países no lograron embonar esta perspectiva internacional reconocida, universal de derechos humanos con el desarrollo. Me parece que México podría abordar una apuesta en el futuro de la agenda mundial a partir de un consejo ético interdisciplinario con saberes muy fuertes, solidarios en el tema ambiental, a esta agenda internacional que hoy es crucial en México, a buscarle una salida a la sustentabilidad y al cambio climático vía derechos humanos. Me parece que es lo que podría destrabar. De otra manera vamos a seguir viendo los países desarrollados con su agenda, los países de economías emergentes con su agenda y los países en vías de desarrollo con su posición que le han abonado a la cultura ambiental del buen vivir. Pero esto finalmente son tres posiciones que no logran encontrarse. Me parece que el tema de derechos humanos puede ser una ventana y una oportunidad que ayude a un mejor entendimiento de estos temas. Muchas gracias, doctora Gutiérrez Nájera. Le agradecemos mucho su presencia y estaremos en contacto con usted. Pues muchas gracias por su amabilidad. Y finalmente vamos a recibir a don Adalberto Ramírez Arredondo, Buenas noches, don Adalberto, buenas noches.
Le reiteramos las disculpas No se preocupe. respecto de las horas que tuvieron que esperar, pero le agradecemos que haya tenido paciencia. No, todo. Muchas gracias. Claro. Bueno, como usted sabe, tenemos un procedimiento muy sencillo, Sí. en donde usted tendrá una participación de 3 minutos. Posteriormente vamos a hacer algunas preguntas y le pedimos que después de ellas nos las pueda contestar en 5 minutos. Por favor, sean tan gentil de ¿Puedo leer mi Puede leer, puede hacerlo con toda Gracias, libertad. muy amable. Claro que sí. Distinguidas senadoras y senadores, durante toda mi vida el respeto por las garantías individuales fue uno de mis mayores anhelos, nombre que se asociaba a lo que conocíamos como garantías individuales, plasmadas en el primer capítulo de nuestra Carta Magna. Y para el efecto, a partir de 1990, se crea el organismo defensor de los derechos humanos llamada Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuya defensa se eleva a rango constitucional en 1992 con la adición del apartado B al artículo 102 de la misma. Tuve la magnífica oportunidad de formar parte del Congreso local de mi estado de Guerrero, 1984-1987, en donde pugné siempre por la igualdad y la no discriminación de los sectores sociales que, como podrán ver, aún no terminamos de corregir este capítulo, no solo en este estado, sino en todo el país. Este cargo me dio la oportunidad de conocer la problemática de tanto en aquellos tiempos como en los actuales. Hemos venido padeciendo. Mis propuestas siempre estuvieron enfocadas a mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen. Lo dije y lo sigo manifestando en los foros en donde me presento. Como docente hice lo propio con mis alumnos, a quienes les inculqué el respeto de los valores familiares, pues en aquella época no se hablaba de derechos humanos, ni siquiera teníamos literatura para conocer lo que en otros países ya estaba en práctica. Con los padres de mis alumnos hice lo mismo, proponerles el camino del bien, del respeto a sus semejantes, como un instrumento que permitiría guardar la paz social, el reconocimiento y respeto de las instituciones y de las leyes. Como luchador social siempre estuve en desacuerdo con las injusticias del poder, del ejercicio indebido de los cargos públicos y de violentar las garantías individuales. Hoy por hoy me he identificado con los sectores más desprotegidos. He luchado igual que hace muchos años por el respeto a los derechos humanos, lo que hace un poco más de un año conocíamos como garantías individuales. Ante los ojos de los organismos internacionales, México está obligado a realizar acciones más profundas que permitan brindar soluciones inmediatas y convincentes, no superficiales, crear mecanismos que permitan actuar y castigar severamente a quienes vulneren los derechos fundamentales, tanto de los mexicanos como de quienes por alguna razón se encuentren en nuestro país. Tenemos mucho que hacer, necesitamos actuar, requerimos urgentemente implementar medidas que permitan a las personas adultas mayores vivir con dignidad. Es inminente exigir al gobierno la creación de políticas públicas para este sector. En el caso de los derechos de la niñez, debemos apostar a brindarles una educación de calidad en la que se les den a conocer sus derechos, pero de la mano con algunos hábitos de responsabilidad. Coincido con lo que el actual presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha manifestado sin hacer una cita textual. ¿Cómo podemos exigir que respeten los derechos humanos quienes no tuvieron la oportunidad de conocerlo, de saber cuáles eran? Hoy por hoy debemos acompañar estos conocimientos a las niñas y a los niños de los derechos humanos,
deberán ir de la mano con el sector educativo, indispensable coordinar acciones y estrategias para ello. A eso me comprometo de ser electo consejero de la CNDH. No será un día de campo, habrá de trabajar muchas horas, muchos días, que al final de todo esto tengamos un sistema de protección nacional de los derechos humanos más fortalecido del que hoy tenemos y queremos tener mejores mexicanos. Empecemos por enseñarles a los niños y a las niñas. Mi mayor deseo a estas alturas de mi vida es colaborar con el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aportando mis experiencias, mis conocimientos teóricos y prácticos respecto a los derechos humanos. Impulsaré de la mano con quienes continúen en su encargo los programas ya establecidos, inyectándoles nuevas ideas para hacerlos más accesibles para todos, para todas y todos. Daré lo mejor de mí. Aprovecho el momento para saludar a ustedes, señores senadores. Muchas gracias, don Alberto. Por favor, la senadora Mariana Gómez del Campo. Muchas gracias, presidenta. Bueno, pues me da mucho gusto, don Adalberto, tenerlo aquí en la Comisión de Derechos Humanos. Su energía, su vitalidad, por supuesto, nos contagia a todas y a todos los que estamos aquí. Claro que revisamos la carta con mucho detalle. Sabemos que es un luchador social, que usted ha trabajado en la calle, que conoce la problemática en materia de derechos humanos. Y a mí me gustaría preguntarle, yo veo que se interesa por dos rubros en específicos. Usted a lo mejor me dice que son muchos más, que son las mujeres y los niños. Me gustaría preguntarle cómo podemos lograr que en muchos rincones de este país dejen de violarse los derechos humanos, sobre todo hacia las mujeres. Sabemos que hay comunidades en las que las mujeres son violadas constantemente y no hay autoridad alguna que haga algo al respecto. Sabemos también que hay comunidades en las que a las mujeres les quitan a sus hijos y no hay nadie que haga algo al respecto y muchas veces no los vuelven a ver. Con esa sensibilidad que usted transmite a través de esta carta a la que dio lectura, ¿cómo podría usted aportar desde el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que no se pierda esa sensibilidad, que cuando se atienden a tantas víctimas, muy probablemente haya espacios en determinadas instituciones que pierden esa sensibilidad por el simple hecho de estar atendiendo a diario a víctimas en materia de derechos humanos? Muchas gracias, don Adalberto, por su respuesta. Tomo nota, gracias. Por favor, senadora Lorena Cuellar. Bueno, sé que otro de los temas que le preocupan a usted es el tema, sobre todo en relación a los esquemas educativos en materia de derechos humanos. Por lo tanto, mi pregunta, don Adalberto Ramírez, es si considera usted que desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos existe una labor suficiente para impulsar lo establecido a partir de la reforma al artículo 3 constitucional, de generar una cultura de respeto a los derechos humanos en todo el sistema educativo. Tomo nota y gracias. Por favor, don Adalberto. ¿Ya puedo hablar? Sí, claro que sí. Gracias. En primer lugar, yo pienso que debe ser a través de la cultura. Cuando un pueblo no tiene cultura de sus derechos y sus obligaciones, pero más todavía, cuando un gobierno dimana del pueblo y se instituye para servir al pueblo de acuerdo con lo que dice el artículo 39 de la Constitución, debe estar siempre vigilante al servicio precisamente de los intereses, de la dignidad y de los derechos fundamentales, pero sobre todo también los derechos humanos. La mujer en México ha sido terriblemente vulnerada en sus derechos, en su dignidad, y no se diga la mujer del campo, la mujer indígena. Ha sido una preocupación para nosotros en la práctica de todos los días de visitar y recorrer los pueblos donde nos piden que asistamos. Hemos buscado por todos los medios que la historia patria que se ha enterrado la desenterremos
y la pongamos en el pensamiento y en la acción. No es posible que los ciudadanos mexicanos estemos totalmente ausentes del conocimiento del contrato social que es la Constitución de México. La mujer principalmente ha sido la que más ha vivido las peores acciones de donde se da el analfabetismo político arraigado, donde hay funcionarios de nivel medio, superior o inferior que se han olvidado de que todo poder público dimana del pueblo para servir al pueblo. La mujer en México debe tener una mayor atención con instancias que va y debe crear el gobierno, que hoy digo políticas públicas, en donde la mujer tenga acceso a la cultura, a la educación formal, pero también a resolver sus problemas como madre, como esposa, como hija, porque de otra manera la dignidad de la mujer seguirá en menoscabo. Y es obligación del gobierno debidamente instituido, pero también de los ciudadanos. Los ciudadanos, por eso, hoy cuando tenemos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en cada entidad existe establecida esta instancia, tenemos que aprovechar al máximo el conocimiento teórico, histórico, filosófico y doctrinario para poder incidir en todo lo que se llama injusticia y atropello a la dignidad de la mujer. Yo pienso que la mujer en México y en el mundo es el ser más importante de nosotros los humanos. Y también en cuanto a lo demás, yo pienso que los niños deben ser objeto no solamente en leyes reglamentarias, sino deben ser objeto los niños de vivir una atención sistematizada que les permita sentirse el disfrute como niño, de ser atendidos, y que ese amor que se debe dar en el hogar debe estar inspirado siempre en el mejor ejemplo del padre, pero también el gobierno tiene la obligación y habría que exigirle, con todo el respeto que esto se pueda dar, en lo que se pueda dar, que debe permanentemente estar pendiente de producir leyes reglamentarias, leyes también políticas públicas que al niño lo protejan, no en el discurso, no en las declaraciones periodísticas, sino en instancia de legalidad, pero también de programas alcanzables, reales, y no simplemente discursos que luego resultan cansados oírlo todos los días. Esa sería, entre otras cosas, si acaso yo llegase a tener la oportunidad de ser consejero. Créame que todos los días para mí sería alegría, nunca cansancio, porque diariamente hace muchísimos años que recorremos las comunidades más inhóspitas y lo hacemos con alegría, con la seguridad de que nosotros estamos cumpliendo como mexicanos. Quiero ser consejero, les digo con todo respeto, porque me precio de ser un mexicano que tiene profundo conocimiento de la historia patria, y tengo además el compromiso como mexicano de estar siempre pendiente de los problemas de mis conciudadanos. Ese es el motivo por lo que hoy agradezco a ustedes que me hayan dado la oportunidad y me hayan aceptado como candidato. Muchas gracias, don Adalberto, qué gusto. Por favor, estaremos en contacto con usted. Que acompañen a don Adalberto. Hasta luego. Hemos concluido con todas las entrevistas que estamos obligados por convocatoria y damos por terminada la sesión. Buenas noches. De esta manera comparecieron ante los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos los 8 aspirantes restantes de los 16 que se habían registrado. Esto con el fin de cubrir las 2 vacantes existentes en el cargo honorario de integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Les hablaron tanto de su interés por ocupar dicho cargo, así como también presentaron propuestas de trabajo con el fin de promover y defender la protección, observancia, estudio y divulgación de los derechos humanos. Además, respondieron los cuestionamientos de los legisladores integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.
Han concluido ya las comparecencias. ¿Qué sigue? Bueno, pues la Comisión de Derechos Humanos elaborará el dictamen por medio del cual propondrá al Pleno del Senado la propuesta de quienes sean seleccionados para ocupar las 2 vacantes existentes de miembros honorarios en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y esto lo podremos observar en la sesión ordinaria del Senado de la República en cuanto esto se ponga a consideración del Pleno. Por ello, yo lo invito a que esté al pendiente de la programación del canal del Congreso y le dé seguimiento para que usted siga bien informado. Le agradezco el favor de su atención y lo invito a que continúe en la señal del canal del Congreso. Hasta pronto.